Muy buenos días. En la sesión que trabajaremos la mañana de hoy hablaremos de la parte de pulmón no tumoral del tracto respiratorio, dando continuidad a nuestro ciclo de sesiones de encuentro de tracto respiratorio. En este caso hablaremos entonces de tracto respiratorio inferior y hablaremos de patología pulmonar no tumoral. Esto es simplemente un recordatorio de la anatomía normal que se tiene en el tracto respiratorio inferior. Venimos desde la tráquea, donde la tráquea se bifurca en dos bronquios fuente, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, que dan lugar a los bronquios lobares. De estos bronquios lobares normalmente se ramifican dos izquierdos y tres derechos, que son además los que dan origen a la segmentación pulmonar que nosotros conocemos, el lóbulo pulmonar con tres, el pulmón derecho con tres lóbulos y el pulmón izquierdo con dos lóbulos. Cualquier alteración de esta bifurcación o de esta ramificación de los bronquios lobares nos va a dar lugar a malformaciones de la segmentación pulmonar. De allí entonces posteriormente vienen los bronquios terciarios, que son 8 izquierdos y 10 derechos en la variante anatómica usual. Esto es también una imagen para recordar esto, la segmentación en los bronquios fuentes, los bronquios lobares, y esta imagen nos muestra cómo va cambiando la vía respiratoria inferior a medida que se hace más distal. Observemos que a partir de los bronquios vienen unidades más pequeñas que son los bronquiolos. Estos se van dividiendo y tenemos los bronquiolos terminales y respiratorios, y posteriormente encontramos las estructuras netamente encargadas del intercambio alvéolo capilar, que son los alvéolos dispuestos en los sacos alveolares. Encontramos aquí entonces el concepto de lobulillo primario, acino y lóbulo, que son conceptos que nosotros conocemos. Aquí encontramos las generaciones de la bifurcación de esa vía respiratoria inferior, que es un repaso simplemente de la anatomía que conocemos. Histológicamente, también en este caso voy a hablar del revestimiento mucoso que tiene el epitelio respiratorio en los sitios donde da lugar. Encontramos que en general tenemos un epitelio respiratorio que es un epitelio de tipo cúbico o cilíndrico, ciliado por la función que se requiere. Y encontramos que en la tráquea hay grandes bronquios, observamos estas cilias en esta porción de acá y el moco, que es esa banda azul que estamos observando en esta zona. La función de las cilias es movilizar ese moco en condiciones normales. Se tienen también las células caliciformes, que son mucoproductoras, que serían estas células amarillas que están aquí. Y pues hay otras células como células de Kulczynski o células indiferenciadas, pues que son las que nos van a dar lugar posteriormente a otro tipo de células. Esto es la histología normal que se puede hacer. De los bronquios fuentes mencionamos que venía la lobulación siguiente y encontramos los bronquios lobares o secundarios. En ellos encontramos la presencia de anillos cartilaginosos que son discontinuos, que están señalados allí, y la presencia de capas de músculo liso que son más delgados e irregulares que en los bronquios fuente. Aquí tenemos también un recuerdo de las capas de los bronquios, el epitelio respiratorio en la porción superior, los anillos cartilaginosos que estoy encerrando aquí y el tejido muscular. Entonces tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular, la capa cartilaginosa y en algunos casos podemos observar la adventicia. A medida que se va haciendo más distal la vía respiratoria, entonces encontraremos a los bronquiolos. En los bronquiolos ya se han perdido esas capas de cartílago. Aquí vemos un bronquiolo que está siendo encerrado en la imagen. Están revestidos por epitelio cilíndrico simple. Hay pocas células caliciformes dentro de esa constitución del epitelio de revestimiento. Hay una delgada capa de músculo liso que básicamente su función es controlar la resistencia al flujo de aire. En general, los bronquiolos tienen un tamaño inferior a 1 milímetro. Y ya la unidad respiratoria distal o terminal, que es la que nosotros conocemos, son los alvéolos. En el cuerpo humano se tiene más o menos en un paciente adulto entre 150 y 250 millones de alvéolos, lo cual si uno lograra extenderlo serían aproximadamente 75 metros cuadrados. Son cavidades poliédricas de paredes delgadas cuyo diámetro está anotado allí, confluyen en sacos alveolares y son, como mencioné al inicio de la diapositiva, los espacios aéreos terminales en los cuales se hace o se desarrolla el intercambio gaseoso de aire y sangre.
Digamos que son las unidades más importantes de nuestra oxigenación. Sin embargo, si en la vía respiratoria superior o inferior, antes de llegar al alvéolo, hay patología, pues puede haberse afectada esa funcionalidad de los mismos. La segmentación pulmonar normal, unos esquemas de los bronquiolos terminales, los acinos, los bronquiolos respiratorios y básicamente, como les mencionaba, estas imágenes solamente pretenden que nosotros recordemos un poco cómo funciona. También imágenes en donde vemos las capas de la tráquea, la mucosa, la submucosa, cartilaginosa y adventicia, un epitelio respiratorio en el cual es claro por donde está pasando en este momento el cursor. Ustedes pueden ver las cilias y ya recuerden la función que tienen y recuerden también todos los tipos celulares que se pueden tener en esa mucosa de revestimiento. Continuamos ahora con esto, que son algunas generalidades respecto a la constitución específica del alvéolo. Resulta que observando esa imagen vemos un alvéolo, una unidad respiratoria, en la cual vemos varias cosas. Vemos que este alvéolo tiene unas células endoteliales, que sería esta que estamos viendo aquí, con el color rosado. Aquí encontramos el núcleo de esa célula endotelial marcado en azul. Tenemos un tejido intersticial, que es lo que voy a identificar aquí con el color amarillo. Este es el intersticio y se encuentra el epitelio alveolar, que es el que estoy encerrando en el círculo. Es importante tener en cuenta entonces que el alvéolo tiene un capilar, es decir, con su endotelio, un endotelio del capilar, hay un intersticio que es un tejido de sostén y está el epitelio alveolar. Recordar esa constitución usual del alvéolo, porque de la alteración de alguno de esos constituyentes es que podemos desarrollar algunas patologías pulmonares alveolares. Ahora sí, entrando específicamente en la parte claramente patológica y saliendo de nuestro repaso breve de anatomía e histología, empezaremos hablando de entidades que nos producen alteración en la funcionalidad del pulmón. Vamos a empezar por algunas que se manifiestan más como alteraciones físicas o que son secundarias alteraciones físicas. Entre estas tenemos una que la traducción es funcional, pero que puede estar debida a agentes que están ocupando espacio o lesionando directamente el pulmón, y entre estas encontramos la atelectasia. La atelectasia es la expansión incompleta del pulmón, que tiene como causas principales fenómenos obstructivos, fenómenos compresivos o contracción del parénquima pulmonar. Hay baja oxigenación e infección como predisposición a infecciones como eventos secundarios a las atelectasias. Si ustedes observan en la primera imagen donde dice reabsorción, tenemos una alteración a nivel del bronquio. Hay un fenómeno obstructivo allí que es el que está señalado con negro y eso nos limita la expansión pulmonar a el espacio normal hacia donde podría expandirse en su porción apical. Es decir, que en esa zona, que es la que he delimitado con el color azul, el pulmón dejó de hacer su expansión habitual. La causa es un fenómeno obstructivo que hay allí. Un fenómeno compresivo, que señalaré también con rojo en la siguiente imagen, puede ser un derrame pleural. Y fíjense que el derrame pleural, que es el que está con color negro y delimitado entre rojo, también me está produciendo una ocupación de espacio, razón por la cual ese pulmón que necesitaba expandirse ve limitada su capacidad de expansión en la zona en general que estoy delimitando con el color azul. Y también algunas entidades pueden producir cicatrices que generan retracciones en el pulmón, como las que estoy señalando en la parte inferior. Esas cicatrices hacen, como menciono, retracción del tejido y endurecimiento de esta zona, y esto me produce también que por un fenómeno de contracción, por una cicatriz en esta zona, la expansión del pulmón va a ser incompleta. Fíjense la línea punteada hasta donde debería poderse expandir ese parénquima pulmonar rosado, lo cual no es posible porque esa cicatriz generan un patrón de restricción a esa expansión. Las atelectasias pues clínicamente van a tener manifestaciones importantes y repercusiones clínicas de tipo signos y síntomas que semiológicamente pueden ser identificados. Otra entidad que más que una enfermedad específica reúne un grupo de características que la pueden generar y una serie de complicaciones clínicas y patológicas es el daño alveolar difuso.
El daño alveolar difuso también se conoce como síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Clínicamente se manifiesta como un choque pulmonar y en él hay básicamente un daño pulmonar agudo difuso en el cual lo que está específicamente alterado es el alvéolo. El daño principal que encontramos en el daño alveolar difuso, como su nombre lo indica, está sobre el alvéolo. Así que podemos recordar las partes normales que vimos de manera general de la constitución del alvéolo. Recuerden, esto es una entidad más que una enfermedad de carácter clínico, radiológico y patológico. Requerimos de esos tres para diagnosticarlos. Clínicamente tiene unas características muy evidentes en los pacientes. ¿Qué es entonces esta alteración? Un daño alvéolo capilar es difuso, es decir, no lo tengo en parches en el pulmón, sino que están difusamente dañados o alterados todos los alvéolos. Esto produce que haya una hipoxia y una insuficiencia respiratoria de instauración rápida que en poco tiempo va a comprometer la vida del paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que en el alvéolo es donde está recargada prácticamente toda la función de ventilación-perfusión, así que si yo tengo los alvéolos difusamente dañados o difusamente alterados o con una funcionalidad alterada en un nivel global, pues voy a tener una alteración también global de la ventilación-perfusión y un trastorno severo en el intercambio gaseoso. Todas estas condiciones presentan o me pueden desencadenar el daño alveolar difuso o síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entre estas, las que más se tienen o las que más se ven en la clínica en general son secundarias a procesos infecciosos, secundarias a traumas severos, principalmente a traumas de tipo trauma craneoencefálico o a pacientes que tienen contusiones pulmonares severas, generalmente por accidentes de gran envergadura. Pacientes que tienen fracturas con embolia grasa también pueden hacer ese daño alveolar difuso. Pacientes que algunas veces han estado expuestos a irritantes inhalados, entre estos la toxicidad y la inhalación de humo. Lesiones químicas, algunas veces que vienen secundarias a el consumo de drogas de abuso o en algunos casos a la exposición no controlada a agentes que se usan como fumigantes, como el paraquat. Pacientes que por alguna condición de base desarrollan coagulación intravascular diseminada. Estos pacientes también pueden hacer síndrome de dificultad respiratoria del adulto y hay otras como las que están mencionadas en la diapositiva. La clínica, entonces vimos que el cambio clínico más severo o más importante que tienen los pacientes es la cianosis. Esa cianosis básicamente se produce por esa pobre oxigenación y por esa alteración en la ventilación-perfusión. Los pacientes desarrollan hipoxemia severa, que es refractaria al oxígeno suplementario, porque la dificultad del paciente no es la cantidad de oxígeno que puede entrar, es su capacidad de oxigenar a través, valga la redundancia, de ese oxígeno que ingresa a su tracto respiratorio. Hay una incapacidad prácticamente total de realizar la ventilación, perfusión y por tanto la oxigenación del paciente, por lo cual se desencadena rápidamente una falla multiorgánica de tipo pulmonar y por supuesto extrapulmonar, porque si no hay oxigenación sanguínea, toda la sangre que llega es no oxigenada. Es más evidente el cuadro en la cianosis distal, se presenta rápidamente en las zonas menos perfundidas como las extremidades, como estamos viendo acá. Como les menciono, es refractario al tratamiento. Radiológicamente esto es informativo, hay unas opacidades alveolares difusas, hay unos criterios clínicos que están anotados allí y que probablemente ustedes los van a trabajar un poco más en medicina interna. Y microscópicamente, pues el daño alveolar difuso es eso, es un daño en el cual el alvéolo presenta un edema intraalveolar e incluso el intersticio, recuerden la imagen del intersticio que vimos en una gráfica. Se pueden desarrollar membranas hialinas, que son unas bandas de tipo rosado que se pueden observar en la imagen histológica. Lo más importante es que hay un daño al endotelio capilar, lo que se ve más frecuentemente. Puede haber también un daño en el epitelio, es menos frecuente, o puede ser mixto. Puede haber una alteración endotelial del capilar y una alteración epitelial del epitelio que normalmente constituye el alvéolo.
¿Esto qué hace? Hay un incremento de la permeabilidad vascular, edema y lo más importante que lo hemos mencionado muchas veces es la pérdida de la capacidad de difusión. Tiene unas fases. En la fase aguda, en general es una fase inicial donde hay un gran edema marcado, por esa razón el pulmón se torna pesado, firme y rojizo. Menciono, hay un edema intraalveolar en el intersticio, puede acompañarse de una respuesta inflamatoria mixta, aguda y crónica, y empiezan a aparecer las membranas hialinas. Esas membranas hialinas están constituidas básicamente por fibrina y por remanentes celulares y lipídicos de esas células alteradas. Aquí se tiene la fase denominada exudativa, en donde lo que yo voy a señalar con el color rojo son las membranas hialinas. Esas membranas hialinas son unas membranas de tipo con una coloración rosada, que estamos observando aquí, que lo que hacen es tapizar el alvéolo. Si ustedes observan el intersticio, es un intersticio que está grueso, con un infiltrado inflamatorio importante, y aquí podemos ver el daño del alvéolo en la fase aguda, en la imagen esquemática, en la cual observamos de nuevo la membrana hialina, que estoy delimitando con el color rojo, pero hay además otros cambios como activación macrofágica, como inicio de una respuesta inflamatoria. Hay proliferación de fibroblastos también asociada, y fíjense que el intersticio respecto a la normalidad es un intersticio que también se vuelve más grueso respecto al adyacente. Hay un tejido fibrocolágeno importante y hay una segregación o una producción de proteasas que ayudan a aumentar esa respuesta inflamatoria y esa proliferación fibroblástica. Hay, por supuesto, una respuesta inflamatoria también allí. Entonces, miren la característica del alvéolo normal que menciono con el número 1 respecto al alvéolo alterado, que le pongo el número 2 de esta fase llamada exudativa. Resulta que cuando no hay resolución de la misma, entonces simplemente el alvéolo o los alvéolos, porque recuerden que esto es un problema global, los alvéolos, al no poder resolver el problema, simplemente tienen que hacer algo, tienen que resolver ese problema o resolver la situación que está ocurriendo a ese nivel físico e histológico, y lo que sucede es que, secundario a esa respuesta inflamatoria y a ese daño que no mejora, el paciente o el alvéolo empieza a hacer lo que se denomina una fase organizada, y es una fase en la cual tenemos un aumento muy marcado, aún más marcado, de la proliferación de fibroblastos. Hay también una cantidad de miofibroblastos acompañando la respuesta inflamatoria. Hay presencia de macrófagos alveolares y hay también una respuesta inflamatoria montada, lo cual se traduce en que posteriormente estos pacientes van a reemplazar ese tejido alveolar que está alterado con una fibrosis tan marcada de su intersticio y lo reemplazan por estas zonas que estamos viendo aquí delimitadas en amarillo, y básicamente lo que hace en la fase organizada es empezar a generar una proliferación tan severa de tejido fibrocolágeno y miofibroblástico que hay una formación de verdaderas cicatrices o verdaderos nódulos de tipo colágeno que se comportan como cicatrices, razón por la cual esos alvéolos nunca se van a regenerar ni a reparar de manera usual. Hay también hiperplasia de los neumocitos, pero el problema principal de esta fase organizada es la proliferación tan marcada de tejido colágeno y fibroblastos, lo cual va a cambiar nuestro aspecto del alvéolo, que parecía un panal de abejas, hasta este tejido que es un tejido fibroso, en el cual, si ustedes simplemente miran la imagen, dicen dónde se puede hacer la ventilación perfusión si ni siquiera sobreviven los alvéolos. Lo que se tienen son bandas fibrosas de cicatriz. Esto obviamente nos está hablando de una fase de un pulmón terminal, de un pulmón que no tiene capacidad de hacer su función respiratoria usual. Hablaremos ahora de la enfermedad pulmonar crónica, también de manera general, porque ustedes en la zona o en el brazo de fisiopatología que tiene este tema, también la comentaron mucho.
Yo simplemente voy a dar unos conceptos generales desde el punto de vista del cambio anatomopatológico que se puede presentar y simplemente recordemos que la enfermedad pulmonar crónica se divide en o tiene un tipo de patrones importantes que son un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Esto nos ayuda o ha ayudado clínicamente a clasificarlas, a tratarlas y a avanzar en el tratamiento de ellas. Esto también es un poco repaso. Los patrones principales que tenemos dentro de la enfermedad pulmonar, ya le pusimos la parte obstructiva. En la parte obstructiva crónica tenemos el asma, el enfisema y la bronquitis crónica, que si bien pueden ser independientes, ellos también pueden tener características clínicas, patológicas y radiológicas que comparten. Entonces, esta imagen nos muestra muy bien ese ejemplo que se pueden tener de manera separada alguna sintomatología o alguna presentación y se tiene también algunas veces donde ellos se sobreponen, lo cual dificulta el diagnóstico y el tratamiento porque harían patrones mixtos de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica a estos pacientes. Para efectos prácticos, los dos grupos con los que más trabajamos desde el punto de vista clínico son el patrón o el tipo de EPOC, bronquitis crónica, y el EPOC de tipo enfisema. La bronquitis crónica, como su nombre lo indica, está afectando principalmente los bronquios, está muy asociada a la polución. En ambos casos el tabaquismo es importante y en el enfisema el compromiso es principalmente acinar, es de vía respiratoria más distal. Hay además en algunos pacientes una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, lo cual también altera la funcionalidad de esos acinos y alvéolos pulmonares y estos pacientes clínicamente se conocen como sopladores rosados, ya que la dificultad mecánica que tienen estos pacientes es para hacer la expiración del aire, razón por la cual de manera involuntaria acomodan su boca para hacer una expiración del aire como si estuvieran soplando. Y estos pacientes fenotípicamente, los sopladores rosados, son rosados y son o no cianóticos y la contextura generalmente es una contextura delgada. Por el contrario, la mayoría de los pacientes con bronquitis crónica son pacientes con un fenotipo pletórico, gorditos o como hinchados y presentan cianosis, razón por la cual se denominan semiológicamente abotagados azules. Hablaremos del enfisema, que es en donde nosotros podemos encontrar más cambios anatomopatológicos. El enfisema es el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales. ¿Distales a quién? Al bronquiolo terminal, es decir, de las estructuras respiratorias más distales o terminales. En la imagen que tenemos, donde se encuentran los dos pulmones, encontramos una zona distal de unos sacos alveolares normales, en esta parte que estoy señalando con amarillo y en la porción además le pongo el rojo, quiero corregir, lo que está con amarillo es lo normal, lo que está con rojo, ustedes ven que hay un poco de dilatación de esos sacos alveolares y la repercusión de esa dilatación se ve si uno hiciera el corte de los mismos con unas dilataciones muy marcadas que se observan en la imagen donde dice normal, no se ven. Entonces, la imagen del saco alveolar alterado es esta y del saco alveolar alterado abierto es la que tenemos donde dice enfisema. Entonces hay una ruptura o un agrandamiento permanente de esos espacios aéreos que están distales al bronquiolo terminal. La radiología de estos pacientes son pacientes que presentan hiperaireación, porque su dificultad, como mencioné, no es para ingresar el aire, sino para que el aire salga. Histológicamente, vemos una imagen de unos alvéolos aquí. Hay una rayita, seguramente nos faltó la punta de la flecha, en la cual ustedes pueden ver que ese espacio alveolar es un espacio alveolar muy grande porque hubo una ruptura de esas paredes alveolares. Esto es permanente y es irreversible. ¿Cómo se clasifica ese enfisema? Observemos la imagen superior, encontramos un bronquiolo terminal y tenemos un asilo normal con los bronquiolos respiratorios, los alvéolos que son los que encontramos en la porción más distal, los conductos alveolares, y encontramos los alvéolos. La zona que mencionamos o que menciona la imagen como tabique es la zona pleural. Hay dos tipos grandes de enfisema. El enfisema centrolobulillar,
es decir, el que se encuentra más adyacente al bronquiolo terminal, que es el que yo estoy encerrando en este momento con rojo, y pues ubica esa parte proximal al bronquiolo terminal y al bronquiolo respiratorio. Y el enfisema panacinar, cuando se menciona la palabra pan, significa todo. En el enfisema panacinar, ustedes observan que después del bronquiolo terminal encontramos afectación de los bronquiolos respiratorios, de los conductos alveolares y de los alvéolos. Es decir, va desde la zona central, desde donde termina el bronquiolo terminal, hasta la porción respiratoria más distal. Es lógico pensar, antes de seguir, que probablemente el que más severidad tiene es el enfisema panacinar porque está globalmente alterada toda la vía respiratoria distal, mientras que el paciente con enfisema centrolobulillar tiene zonas alveolares que funcionan adecuadamente, que son las más distales, y las que están más centrales o más cerca del bronquiolo terminal son las afectadas. El centroacinal o centrolobulillar, que decíamos que era el que tiene un poco de mejor pronóstico, pues está en la parte central de los acinos, corresponde al 95% de todos los tipos de enfisema. Los pacientes muchas veces tienen un compromiso predominante de la porción apical pulmonar. A medida que se hace más distal, porque se puede ir progresando y volverse más distal, pues es más severo. Importante que este tipo de enfisema tiene una asociación marcada con el tabaquismo y con el carbón, con exposición a carbón generalmente de tipo laboral, pacientes que han trabajado expuestos al carbón sin control ocupacional, y la media de edad más o menos se encuentra a los 40 años. Aquí tenemos una imagen del enfisema centroacinar. Ustedes ven que hay un cambio como de tipo panal de abejas que se observa en esas zonas, como una dilatación marcada del parénquima pulmonar que ustedes pueden observar. Voy simplemente a reforzarles, no es normal que uno en un pulmón tenga todos esos espacios así tan dilatados como los que ustedes están observando ahí. Normal es esto, pues que son los bronquios fuente, estarían dilatados aquí de manera normal. Esto que está oscuro son probablemente ganglios con pigmento antracótico, pero fíjense ese cambio como en un panal de abejas que se puede ver. Histológicamente, miren esas zonas que son más dilatadas, voy a subrayar en azul, miren cómo hay una ruptura de las paredes alveolares y entonces se forman unos espacios alveolares muy grandes, pero recuerden que eso es irreversible. El enfisema panacinar, es decir, el que me compromete toda esa estructura acinar respiratoria distal, por fortuna solamente es el 5% de los pacientes quienes los presentan. Generalmente afecta los lóbulos basales pulmonares, la porción anterior del pulmón, sin embargo, después, cuando el paciente tiene una enfermedad crónica muy severa, ya hay compromiso total, y esto es importante que recuerden que se asocia a deficiencia de alfa-1 antitripsina. Este es el tipo de enfisema que más se asocia a la alfa-1 antitripsina, razón por la cual tiene más severidad. Primero, porque está comprometido toda esa vía respiratoria distal, absolutamente toda. Y segundo, porque si el paciente tiene además una deficiencia de alfa-1 antitripsina, va a tener una incapacidad funcional de base que empeora la dificultad o el problema que tienen. Miren que en este es completamente global el cambio. Ustedes ven unos huequitos que parecen incluso como quistes o cavidades, que no son más que esas estructuras alveolares rotas que forman grandes sacos alveolares. Básicamente esto nos habla pues un poquitico de las alteraciones que se pueden producir a nivel celular en el enfisema, con una alteración en el balance entre proteasas y antiproteasas, y en general pues lo que se produce es esa ruptura y hay una respuesta inflamatoria también muy marcada. Imágenes del enfisema panacinar. Fíjense que donde están las flechitas rojas lo que se ven son espacios hiperaereados. Ustedes ven como unos huequitos más negros. Todo lo que uno ve negro en imágenes diagnósticas es aire. Y miren la imagen histológica en la cual nuestro patrón usual que habíamos visto que parecía una malla está perdido, porque en realidad lo que tenemos son unos espacios alveolares muy grandes, irreversiblemente dañados. Otro tipo de enfisema es el enfisema paraseptal, es decir, pegado a la pleura. El septo que lo habíamos visto ahí es la pleura. En general hay el compromiso de la porción más distal del acino, la que está más pegadita.
Está adyacente a la pleura y pueden presentarse espacios de 0,5 a 2 centímetros. Morfológicamente parecen quistes y este enfisema paraceptal me puede generar clínicamente un neumotórax espontáneo y es la causa más frecuente de neumotórax en jóvenes. Ustedes ven el parénquima pulmonar en la porción de abajo relativamente normal, mientras que en lo que voy a encerrar en rojo tenemos unas grandes dilataciones de aspecto cavitado que no contienen en su interior ningún material forme, lo que hay es aire, y miren que la pleura pues está ahí, aquí lo que estoy marcando en azul, mejor en amarillo, perdón, mejor le pondremos amarillo, aquí está la pleura, razón por la cual cualquiera de estas dilataciones o bulas, también se llaman así, enfisematosas se pueden romper y producir salida del aire a la cavidad y neumotórax espontáneo. Esta clínica es una clínica común al enfisema. En general, en el inicio de la alteración enfisematosa de los pacientes, un tercio de ellos tiene una capacidad funcional alterada. Esto depende del tipo de enfisema. Recuerden que si hay un enfisema pan-acinar, en general el paciente va a ser más sintomático. Pero por lo general, cuando empieza la enfermedad, solamente un tercio de ellos tienen capacidad funcional alterada. Posteriormente ya se va a alterar prácticamente en todos. Clínicamente estos pacientes pues tienen disnea, tos permanente, sibilancias, hacen un cambio en el tórax que se llama un tórax en tonel con un cambio en el diámetro anteroposterior del mismo. Recuerden que los pacientes con enfisema, les mencioné, eran los sopladores rosados que hacen una expiración forzada, como si estuvieran soplando a través de un pitillo o soplando una vela. Complicaciones del enfisema, tienen muchas complicaciones. Las están más o menos en orden. La hipertensión pulmonar es una complicación muy frecuente. Ellos pueden hacer alteraciones a nivel cardíaco, como el cor pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. Pueden presentar neumotórax a tensión por la ruptura de las bulas enfisematosas periféricas y esto pues es una catástrofe tener el neumotórax a tensión y cualquiera de estas entidades y el enfisema por sí mismo puede llevar al paciente a la muerte. Es una entidad o es una patología muy severa y recuerden siempre el enfisema panacinar con su asociación al déficit de alfa-1 antitripsina generalmente es el que más lleva al paciente a la muerte por causa respiratoria. El patrón de bronquitis crónica es un patrón un poco más clínico. El paciente tiene tos persistente, productiva durante al menos 3 meses, en al menos 2 años consecutivos, en ausencia de otras causas identificables. En muchos casos, cuando se empieza a estudiar ese patrón de tos y esa bronquitis, se encuentra una causa, pero inicialmente es categorizada así. Como les mencioné, yo lo que les voy a hacer un poco más de énfasis es en los cambios anatomopatológicos que se pueden presentar. Observamos en este paciente, miren la imagen inicialmente, en la imagen hay un esquema de la histología normal que puede tener o que tiene el epitelio respiratorio, las células cilíndricas con las cilias, las glándulas mucoproductoras y el estroma. Si ustedes observan la zona en la que estoy poniendo la flechita azul, vemos que ese epitelio es diferente. Se reemplaza ese epitelio por un epitelio escamoso. La razón es que si el paciente tiene algún agente que le esté produciendo una irritación de este epitelio normal, cilíndrico ciliado, lo que va a buscar su organismo es reemplazar ese epitelio por un epitelio que sea más resistente, es decir, hacer una metaplasia. Entonces reemplaza su epitelio cilíndrico ciliado por un epitelio más resistente que para este caso sería el epitelio escamoso estratificado, pero el epitelio escamoso estratificado carece de cilias y es un epitelio, ustedes ven, no hay glándulas mucoproductoras y no tenemos otro tipo de células allí. ¿Esto qué es lo que hace? Que la movilización del moco se ve limitada o incluso imposible cuando la metaplasia es muy extensa, por tanto el moco permanece remansado en ese sitio o estásico o ectático, se queda quieto allí y el paciente también desarrolla como un mecanismo de defensa involuntario tos permanente. Por eso esos pacientes tosen de manera permanente. El esputo puede ser un esputo que se sobreinfecta, así que puede ser esputo purulento. Los pacientes aumentan su riesgo de infecciones por la imposibilidad de estar eliminando normalmente el moco. Pueden tener hipercapnia, pueden tener hipoxemia y pueden compartir un patrón de alteración
clínica con la bronquitis crónica de tipo asmático. Lo más importante aquí es que recuerden la metaplasia escamosa como un cambio que hace ese epitelio tratando de responder mejor al agente o noxa que le está produciendo la alteración. Aquí observamos que hay un cambio de ese epitelio, hemos perdido un poco las cilias y empezamos a hacer un cambio de tipo metaplásico. Esta imagen es una imagen simplemente que nos sintetiza algunas alteraciones, sobre todo desde el punto de vista semiológico para ayudar a hacer el diagnóstico. Aquí no tenemos descritas en realidad alteraciones patológicas, pero nos muestra a nuestro abotagado azul y a nuestro asoplado rosado con algunas características clínicas y de imágenes diagnósticas y de exámenes paraclínicos como pruebas de función pulmonar que ayudan a establecer el diagnóstico. Si ustedes ven, por ejemplo, los pacientes con el predominio enfisematoso tienen una disnea grave. Los episodios de insuficiencia respiratoria cuando dice a menudo terminales quiere decir que los pacientes pueden presentar episodios severos cuando están en su fase terminal de la enfermedad y no presentarlos desde el inicio de la misma. El esfuerzo respiratorio es muy intenso en estos pacientes, lo cual explica un poco su hábito asténico o su aspecto exterior. Recuerden que para respirar se requiere gran energía de nuestro metabolismo y si esos pacientes mantienen un esfuerzo respiratorio intenso, eso también evita o impide la ganancia de peso de estos pacientes. Por el contrario, el paciente abotagado azul es un paciente con un aspecto diferente, es un paciente más gordito, tienen los episodios de insuficiencia respiratoria generalmente repetidos. Estos pacientes, además, el esfuerzo respiratorio es moderado y estos pacientes tienen además asociado cor pulmonale, lo cual favorece el círculo de presentar cianosis. Estos pacientes pueden presentar también extravasación de líquido, por tanto ellos pueden hacer ascitis y otros cambios importantes. Para terminar esta primera parte hablaremos de las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones permanentes de la vía aérea que están asociados muchas veces a infecciones necrosantes de bronquios o bronquiolos. Fíjense que son distintas porque esto es en general a nivel de bronquios y bronquiolos, no estamos hablando de alvéolos respiratorios. Miren incluso la pared que tiene esto, son paredes evidentes, distintas al panal de abejas que habíamos visto en el patrón enfisematoso. Son bronquios o bronquiolos que están dilatados, generalmente eso también es permanente, es importante que lo recuerden y tiene varias causas las bronquiectasias. Las más frecuentes están anotadas aquí. La fibrosis quística, que es una entidad de carácter genético en la cual uno de los cambios más importantes es que no hay posibilidad de movilización del moco, los secuestros pulmonares intralobares, neumonías necrosantes o síndrome de Cartagener. En el síndrome de Cartagener en realidad también se encuentra una patología a nivel ciliar con C de las cilias que impide la movilización de mocro y secreciones. Estos pacientes con bronquiectasias tienen gran tendencia a la sobreinfección y semiológicamente la tos se acompaña de un esputo en yema de huevo porque hay una cantidad de depósitos grasos de las membranas celulares que pueden quedar allí.